especializado y focalizado en lo que es upstream, que serían medios de cultivo, suplementos y también los sistemas satélites para un cultivo celular acorde. Ok. Te cuento que sí, han seguido ingresando personas. Tenemos en este momento 42 personas conectadas. 43. Si quieres a las 8:05 dar inicio al seminario estaría perfecto. No sé si quieras ir Perfecto, compartiendo la pantalla para revisar que te funcione bien. perfecto. Me dicen si están viendo correctamente. Todavía no. Ya partiéndose. Sí, ahí ya. Perfecto. La charla ya inició la grabación, la estaremos, como lo dijimos al inicio, compartiendo por el canal de YouTube para futuras revisiones o para consulta a las personas que no hayan podido ingresar. Gracias a todos, vamos a dar inicio ya a nuestro primer seminario de medios de cultivo. Adelante, Fernando. Muchas gracias. Bueno, este seminario va a ser de medios de cultivo. Lo separé en 6 grandes áreas y mi idea es dejar unos 10 minutos, 15 minutos para preguntas al final. Primero que todo, principios de cultivo celular, cuál es el background de Hyclone particularmente, medios clásicos, medios libres de suero, medios customizados y procesos de cultivo celular, como una revisión un poco así por arriba. Principios del cultivo celular. ¿De dónde viene la idea del cultivo celular? Ya de lo que es, voy a pasar a lo que es, acá está. Ya de fines del siglo XIX se empieza a cultivar células embriónicas de pollo, en principio. Durante un tiempo muy largo se sigue con esto, pero no se le veía mucho sentido a por qué hacer el cultivo de células, más allá de la experiencia en sí y toda esta época que era el proceso de aprendizaje por aprendizaje, ¿no? La generación está iluminada, que se nombra. Hasta que en un momento se vio el potencial de lo que es el cultivo celular para la fabricación de vacunas. El punto de quiebre, digamos, fue unos brotes muy severos de poliomielitis y la necesidad de una vacuna a nivel mundial para frenar estos brotes de polio. Entonces, ahí es donde se revisa y se empieza a lo que es el cultivo celular en sí. Polio, como saben, es básicamente 2 grandes vacunas, la SALC y la Sabin. Ambas utilizan cultivo celular para la fabricación de la vacuna en sí mismo. A partir de estos primeros pasos, lo que se hace es, se desarrolla medios definidos de cultivo celular por este doctor. Antes lo que se utilizaba era principalmente plasma, eh, otros tipos como sueros, o principalmente plasma y algunas sales básicas. En el 60, en la década del 60, ya empezamos con medios libres de suero por este otro doctor Hams. Después en los 70 lo que tenemos es el desarrollo de los hibridomas por una persona de aquí de Latinoamérica. Y lo que logra esto es la producción de anticuerpos monoclonales. Con esto lo que tenemos es un quiebre y una importancia y un desarrollo de todo lo que es ya desde lo que es no solamente tratamiento, sino también ensayos, test y distintos métodos de em, revisión de proteínas, como por ejemplo el método ELISA.
Transiciones ya a medios libres de suero, ya para producción, empieza en los 80s, aunque se continúa con medios complementados con suero. También en el 80 lo que tenemos es la irrupción de líneas derivadas de insecto. Y de los 90 ahora lo que tenemos es ya una transición a medios principalmente químicamente definidos y libres de proteína. Esto después lo voy a expandir un poco más. ¿Por qué es importante el cultivo celular? O el cultivo de tejidos, como se dijo también en algún momento. Se usa para lo que es investigación en cáncer, para descubrimiento de drogas, la producción de anticuerpos monoclonales, vacunas, citoquinas y terapias de células T, terapias génicas, terapias celulares. Todo esto también viene de la mano de lo que es el cultivo. Para dar una idea de qué se produce actualmente con productos con medios libres de suero, tenemos anticuerpos, anticuerpos tratados para artritis, para psoriasis, para otras dolencias, pero principalmente anticuerpos monoclonales, proteínas recombinantes clásicas como eritropoyetina, se trata para la anemia en el caso de la gente que hace quimioterapia, y otros tipos de anticuerpos monoclonales para cáncer, que es los desarrollos más actuales hoy día de lo que es, valga la redundancia, de lo que es anticuerpo monoclonal. ¿Qué líneas celulares se utilizan? Para anticuerpos lo que se utilizan son hibridomas. Los hibridomas son células B fusionadas con células cancerígenas, hacen un híbrido y lo que tenemos es un productor de anticuerpos y es monoclonal porque viene todo del mismo clon celular. Se utiliza para vacunas, como bien dije, antitoxinas y también para lo que son ensayos. Acá hay algunos ejemplos. Fibroblastos es lo que se utiliza para manufactura de vacunas principalmente. VHK es salud animal, MDSK, MDBK también, y otros tipos clásicos como GELA, PER, HEC 293, que actualmente se utiliza mucho para lo que es adenovirus, y células Vero. CHO es la principal línea celular utilizada para proteínas recombinantes y también para anticuerpos, pero principalmente se utilizó históricamente para lo que es proteínas recombinantes. Y dentro de hecho tenemos distintos subclones. Cada uno de estos subclones tiene algunas características en particular. Células de insecto, la gracia o el jeite principal de estas células de insecto es que son más fáciles de crecer que las células mamíferas en medios libres de suero, que ahora voy a expandir un poco más, pero estos medios libres de suero son más amigables para todo lo que es agentes regulatorios. Los agentes regulatorios, ya sea de la FDA o los locales. Y mismo también son mayores productores, o sea, producen más proteína que las células mamíferas en general. Tienen algunas desventajas, pero por eso hace tanto tiempo que se están intentando utilizar por estos dos principales puntos. Teniendo en cuenta qué son las características físicas de un cultivo celular y qué es lo que vamos a estar buscando, es principalmente va a ser temperatura, el pH y la humedad. Temperatura afecta la solubilidad del dióxido de carbono, lo cual después va a terminar afectando lo que es el pH. ¿Cuáles son las temperaturas típicas? Mamíferos es 37 grados, células de insecto va de 22 a 27 y las células aviares 25 más menos 1 grado. pH es el pH óptimo en el cual la célula va a crecer. Muchos de los medios de cultivo utilizan rojofenol, hay otros que ya están dejando de utilizar este rojofenol porque es un compuesto bastante tóxico para el medio ambiente. ¿Y para qué necesitamos un pH óptimo? Principalmente es balance iónico, función de enzimática y tema de hormonas y factores de crecimiento de cómo se van a unir a la pared celular.
Humedad, lo que tiene que ver acá es principalmente que va a terminar influyendo en lo que es la osmolaridad y va a dar una concentración mayor de niveles de sales. Acá, en cuanto a lo que tenemos de componentes básicos de un medio de cultivo. El medio de cultivo va a ser el medio, o sea, el alimento que le vamos a estar dando a las células para que crezcan, se reproduzcan y produzcan las proteínas recombinantes o los anticuerpos monoclonales o que estén óptimas para el proceso de infección y toma de antígeno viral en el caso de vacunas. Entonces, ¿qué vamos a precisar? Principalmente va a ser aminoácidos para la síntesis de proteína. Dentro de los aminoácidos vamos a tener aminoácidos esenciales que no pueden ser sintetizados por los organismos y no esenciales. Dentro de los no esenciales también hay algunos aminoácidos que se consideran cuasi esenciales porque por más de que se puedan producir, no se producen en la cantidad necesaria que la célula necesita para tener un crecimiento óptimo. Entonces, se considera que esos aminoácidos, aunque no sean esenciales, se los considera esenciales porque tienen que ser suplementados por una fuente externa para mantener el ritmo de crecimiento óptimo que estamos buscando. Por ejemplo, el L-glutamina. Carbohidratos va a ser el azúcar, básicamente, entonces va a ser la fuente de alimento, la fuente de energía. Vitaminas, ¿para qué vamos a utilizar las vitaminas? Va a ser para crecimiento celular, para la proliferación. A menudo vienen desde el suero, pero son suplementados en los medios libres de suero o químicamente definidos. Tenemos solubles en grasa o solubles en agua. Luego también tenemos sales inorgánicas, distintas sales inorgánicas, que mismo estas sales inorgánicas, como es el caso del zinc o algunos otros compuestos, son necesarias en cantidades muy pequeñas, pero son necesarias, si no, no vamos a tener un crecimiento óptimo. Debido más que nada, no a la presión osmótica, que son las sales mayores como sodio, potasio, o cloruros, o calcio, sino estas sales más, en cantidades más pequeñas, que a veces son partes por millón, lo que son necesarias es para regular el crecimiento en sí y la toma de algunos componentes del medio extracelular. Acá no tenemos, pero también tenemos lípidos, que también son necesarios para el óptimo crecimiento y para crear nueva membrana celular. Acá un ejemplo de contaminaciones que es, así como le estamos dando un ambiente óptimo a las células para que crezcan, también es un ambiente óptimo para otros agentes adventicios que pueden estar creciendo con nuestro cultivo principal. Contaminación cruzada es otro tipo de célula, ya sea como por ejemplo Gila en algún momento fue un caso muy grave de contaminación cruzada en la mayoría de los laboratorios del mundo. Levaduras, lo que va a dar es cambios en el pH y esto va a terminar dando un cambio en la calidad del producto final. Lo que es levaduras, hongos, bacterias, lo podemos ver directamente en un microscopio, por eso es que se toman muestras y se hacen revisiones diarias de nuestro cultivo celular. Micoplasma son bacterias que se unen a la pared celular, entonces es muy difícil de verlas. Lo que se hace es, se hace tinción por fluorescencia de ácido nucleico, ya sea Hedge o DAPI, o algunas otras técnicas como ELISA, PCR u otras formas en el cual uno ve si tiene o no tiene contaminación con micoplasma. Virus, no tenemos signos visibles, pero sí vamos a tener un problema final, y esto se va a ver por ELISA, por PCR o por inmunomarcado. Volviendo a los tipos de cultivo celular, como habíamos nombrado, tenemos los más básicos y los más viejos, digamos, son los basados en suero,
La nutrición es universal, la composición es versátil, hay variabilidad de lote a lote, ya que estamos basándonos en un suero que le va a dar gran parte de la sustancia a este medio. Luego tenemos libres de suero, libres de proteína, libres de componentes derivados de animales. Y por último, lo que está en la punta de la pirámide, hoy día, 2023, es los medios químicamente definidos. ¿Para qué se utiliza esto en vez de los basados en suero? Para tener más consistencia entre lotes, para no tener dependencia de animales y para tener una purificación más simplificada. Sabiendo qué es lo que le vamos a dar de comer a nuestras células, luego va a ser más fácil los pasos posteriores. Dentro de lo que es el portafolio de Hyclone, particularmente, tenemos distintos tipos de productos en cada una de estas categorías, desde los basados en suero hasta los químicamente definidos, y mismo también para cada una de las líneas celulares que estuvimos hablando previamente, como CHO, HEC y otras. Esta slide la dejé solamente como para marcar de que no solamente es importante cómo uno usa el medio con las células en sí, el manoseo de las células y los pasos de expansión, sino también cómo se almacena y cómo se maneja este medio. Por ejemplo, acá lo que tenemos es el efecto de luces de laboratorio en medios clásicos. Este ensayo en particular es un DMEM suplementado con un 10% de suero fetal bovino, distintas líneas celulares, se expone por 48 horas nomás a una clásica bombilla de luz de 40 watts, y lo que vemos es que tenemos un impacto en lo que es el cultivo en sí. Acá son directamente los gráficos, ¿no? Pero acá es más visual de cómo termina influyendo algo que uno quizás no le da tanta importancia como es la luz en el medio de cultivo. Esto es la primera parte. Ahora yendo a lo que es el background de Hyclone en sí. En el año 75 se creó lo que es Stereo Systems, luego fue Hyclone y se mantuvo como Hyclone. Está en la ciudad de Logan, en Utah. Esto comenzó la idea de un doctor que lo que veía era una gran variabilidad entre lote y lote de suero, particularmente. 70s, entonces lo que es medios definidos casi que no estaba en boga, sino que es principalmente lo que es medios clásicos. Veía una gran variabilidad entre lote y lote de suero. Obviamente el suero es un compuesto biológico, viene de sangre de animales, entonces hay gran variabilidad. Lo que hizo este hombre es empezar a hacer grandes lotes, o sea, empezar a juntar grandes cantidades, grandes volúmenes. Entonces, con eso logró bajar un poco la variabilidad entre lote y lote. Al sumar cantidad, lo que tenemos es que entre lote A y lote B de 3.000 litros, vamos a tener menos variabilidad que si tenemos 10 lotes de 300 litros cada uno. Luego se siguió con lo que es medios de cultivo, se empezó a expandir lo que es las capacidades de la fábrica en sí. 2004 hay un premio por medio libre de suero desarrollado por Hyclone. Hay distintas inversiones de millones de dólares para tener distintos medios y distintos productos en el mercado. Y luego lo que tenemos es expansión a otras partes del mundo. 2013 Singapur, 2016 Pasing, Austria. En el 2014 fue adquirido por GE Healthcare y en el 2020 fue adquirido por Danaher. Acá hago un pequeño paréntesis. Cytiva es lo que era GE Healthcare antiguamente, fue adquirida por el grupo Danaher. Dentro del grupo Danaher también estaba Pole Technologies y desde mayo en adelante de este año, Cytiva, que ya venía desde el año 2020 con el nombre Cytiva, y Pole se fusionaron en Cytiva. Esto lo que logra es que hoy día tenemos uno de los portafolios más amplios y más robustos
de fin a fin para un bioproceso. Desde la parte de desarrollo, en escala mesada, en escala laboratorio, hasta la parte productiva e incluso lo que es llenado de viales. Cerrando el paréntesis, lo que es Hyclone y teniendo en cuenta las 3 fábricas que tiene, lo que tiene es distintas posibilidades de hacer batches de 10 a 6.500 kilos, de 10 a 5.200 o de 150 a 6.600. Y tenemos en Norteamérica, Asia y Europa. ¿Qué es lo que tenemos? Es que cada uno de estos sitios provee principalmente al espacio en el que está, Norteamérica, Américas, Asia, Singapur, a todo lo que es Asia, y Pasching, Austria, lo que es Europa. Todos estos sitios no trabajan en el 100%, lo que tenemos es 3 sitios trabajando en un 80-85%, y en caso de que uno de los sitios colapse o tenga algún problema, la idea de la redundancia es que los otros 2 sitios pueden producir y pueden complementar la producción del sitio faltante, ya que la calidad y las normas que se utilizan son las mismas. Estos son los productos Hyclone en sí: medios, sueros, suplemento, líquidos y buffers de proceso. Y, como dije, esto es todos los sitios donde pueden encontrar productos Aitiva, particularmente en lo que es cultivo celular. Tenemos desde la preparación del medio cultivo, tenemos material para la esterilización, la inoculación de estas células, la incubación y el crecimiento apropiado, la subcultura, y luego tenemos la cosecha de estas células o del biofármaco en sí. Y luego tenemos los pasos de purificación, llenado y congelado, liofilizado. Cerrando este capítulo de lo que es Hyclone particularmente, voy a ir a lo que es medios clásicos. Medios clásicos tenemos MEM, sales de Hank, vienen acá de la mano de lo que es MEM, DIMEM, que es el MEM modificado, DIMEM F12, que es DIMEM complementado con F12, que es el medio de Ham, así como el F10. Y luego tenemos otros como el RPMI, Leibovitz, que es para células de insecto, y otros. Así como las formulaciones clásicas, también tenemos suplementos y reagentes, desde la BCA, TPB, suplementos de lípido, tripsina y algunos componentes como antiespumantes y estabilizantes. Medios clásicos. MEM son las sales básicas más aminoácidos y vitaminas, y en general el MEM se combina con suero fetal-bovino. Derivados de MEM, tenemos DIMEM, alfa-MEM, Glasgow, IM, DM, que son modificaciones a este medio primario. RPMI es un medio también que incluye glucosa, aminoácidos, que no incluye algunas proteínas, ni lípidos, ni factores de crecimiento, entonces se necesita el suero sí o sí. En este caso es más necesario. Esto también provino de una universidad del desarrollo de este medio en particular. Hams también, y lo que tiene es que, en teoría, es más amigable para el uso de el ham sin suero. Cada uno de estos medios en sí fueron desarrollados para algún tipo de línea celular y con algunas ideas luego, cuando se hacen los derivados, para el crecimiento de otras líneas celulares. Por ejemplo, tenemos el MEM que se hizo para Gila, luego tenemos los Alpha-MEM para ratón, hámster o hibridomas, Glasgow para las BHK, y MEM para todo lo que sean fibroblastos en general y adherencia. Obviamente estos medios, al ser medios clásicos y al ser tan ricos y al ser suplementados con suero,
son los primeros que se utilizan cuando uno está desarrollando líneas, como por ejemplo lo que es terapia celular, de células madre o demás. Siempre se empieza con un medio clásico y luego se va afinando hasta un medio más óptimo. RPMI se hizo principalmente para lo que es linfocitos. HAM F10, F12 se hizo para células CHO y lo que es libre de sueros. Hasta acá estuve hablando de lo que es medios y también lo que es suero. ¿Qué le da el suero al medio clásico? El medio no deja de ser el transporte, ¿no? O sea, justamente es el medio donde crecen las células, pero necesita muchas veces de el suplemento de factores de crecimiento y demás, que ahora voy a ver, hormonas, proteínas y algunas cosas que los medios clásicos no tienen. Entonces, necesitamos el suero, en general es en un porcentaje del 10%, para que las células crezcan felices. Para que se den una idea, un medio clásico está en 40 componentes, 30, 40, un medio, acá tenemos medio clásico, perdón, esto está repetido. Medios libres de sueros 60-80, los medios químicamente definidos, que son la punta del iceberg, hoy día están en 120, 140 componentes. El suero en sí tiene 65.000 componentes. O sea, el suero es universal justamente por esto. Da todo lo que una línea celular precisa. Ahora, el problema del suero es, no deja de ser un producto biológico, entonces para lo que es producción de proteínas o lo que termina siendo farma humana, el suero tiene que ser sustituido por cosas que conozcamos. Es por eso que se está poniendo tanto énfasis en los medios libres de suero o químicamente definidos. La idea entonces es cómo hacer para cambiar estos 65.000 componentes a algunos componentes finitos, que sepamos qué es lo que estamos colocando y que las células sigan creciendo felices. Esto para que tengan una idea de qué hace el suero por las células: proteínas, desde fibronectinas, transferrinas, otras hormonas, metabolitos, nutrientes, desde glucosa hasta vitaminas, factores de crecimiento, esto es muy importante, y trabaja también como transportador de minerales, estos que había dicho que están a veces en partes por millón, ácidos grasos y hormonas también. Ácidos grasos principalmente es el linoleico, si no recuerdo mal, los que se utilizan para lo que es la creación de membrana plasmática. Entonces, el suero al proveer todo esto lo que nos va a dar es una cantidad casi infinita de recursos para que las células crezcan. El desafío justamente está en cambiar eso por algo químicamente definido o por algo que sepamos qué es lo que estamos colocando. Tipos de suero, podemos dividirlo por especies, desde bovinos, desde feto, ternero o adultos, equino, porcino, y en qué momento se necesita una cosa u otra es el cliente o el usuario final el que sabe qué es lo que va a utilizar en general. Pero también se le puede dar una idea y un soporte. Grados de suero fetal, desde definidos, caracterizados, estándar, esto es qué tipo de procesos tienen y qué tipo de filtración tienen. La mayoría de 100 nanómetros, el definido, por ejemplo, tiene 40 nanómetros. El origen, Nueva Zelanda, Australia, son los más, históricamente son los más requeridos. Al ser islas, fueron los que menos contaminaciones o problemas tuvieron, ya sea desde la clásica aftosa a lo que fue la vaca loca, al estar en islas y alejados geográficamente y
territorialmente lo que les da es este plus de que no están contaminados con ciertos virus y ciertos problemas que sí tienen el resto de los bovinos del mundo. Luego hay especialidades, obviamente, dependiendo qué es lo que uno va a hacer. Por ejemplo, para IgG, para producción de anticuerpos monoclonales, hay bajos en IgG, que lo que uno hace es retira estos IgG para que el suero no contamine. ¿Qué es lo que se va a utilizar? Esto es en la vida clásica, histórica. Luego vamos a ver que esto del suero, como estuve nombrando, se está removiendo, pero la otra parte de la pirámide se mantiene. Por 1 litro de suero serían 10 litros de medio y unos 100 litros de líquidos de proceso y de buffers. Esto para que tengan en cuenta cuando uno está escalando un proceso y cómo va a ir después con todo lo que es líquidos asociados. Cuando hablo de líquidos de proceso y de buffer, es desde los clásicos PBS hasta los líquidos que se utilizan para purificar la proteína en sí, que ahí ya vienen los pasos de cromatografía o de filtración tangencial en el cual uno cambia el buffer en el que está y lo coloca en el buffer adecuado. Perdón, pasé rápido, ahí estaba terminando este otro punto. El punto 4 es medios libres de suero, que son mezclas de sales inorgánicas y de otros nutrientes que son capaces de mantener la sobrevida de, el cultivo celular. ¿Qué incluye? Lo mismo que los otros. Obviamente van a necesitar aminoácidos, carbohidratos, vitaminas y las sales inorgánicas. ¿Cuál es la oferta de medios de cultivo? Es medios que requieren suero, son los clásicos, medios que tienen una reducción en la necesidad de suero, son medios clásicos en el cual uno suplementa con algunos factores para que esta necesidad de suero sea menor a la clásica, medios libres de suero, medios químicamente definidos. Hay que tener en cuenta que estos medios que son libres de suero no siempre son químicamente definidos o libres de proteína. Muchas veces tienen hidrolizados de proteínas, entonces siguen teniendo componentes de derivados de animal. Químicamente definidos y, por último, los libres de proteína. ¿Qué es lo moderno? Esto es lo que estaba nombrando previamente, que estos químicamente definidos. Esto es la punta del iceberg, y en general son mayor a 120 componentes individuales, elementos traza y los iones mayores como cloruros, potasios, sodio, demás, pero también los elementos traza que son súper importantes para el crecimiento celular y para que la célula esté feliz. Aminoácidos, vitaminas, carbohidratos, lípidos. Esto es muy importante para tener en cantidad para que la célula se pueda reproducir. Factores de crecimiento intermediarios, antioxidantes, que esto sirve para reducir lo que es la tensión superficial que tenemos en un cultivo. Buffers y componentes soporte plurónico es uno de sus principales efectos es reducir la tensión superficial, pero tiene otros eh, usos. Aquí vamos con esta necesidad de cambiar del medio con suero a un medio sin suero. Control de costos. Más allá de que los medios clásicos son un poco más económicos que los medios definidos o estos medios libres de suero, lo que sí es variable es el costo de suero. Como es un producto biológico y viene de mataderos, impacta mucho si hay una sequía, si hay un incendio o si hay una necesidad de repoblar la cantidad de bovinos que hay en cierto país. Entonces, eso impacta luego en lo que es el costo del suero en sí mismo. La necesidad del negocio, al ser algo más complicado, después
los pasos subsiguientes son más difíciles y son más caros. Entonces está la calidad de las métricas y de los requerimientos regulatorios que en nombre de la FDA y demás, que lo que van a hacer es, si uno tiene un suero, uno tiene que demostrar que está sacando esta impureza biológica en el producto final. Tecnología es entender el producto y entender el proceso. Mientras más químicamente definido, mientras más sepamos qué es lo que estamos colocando, más vamos a saber cómo vamos a seguir en los pasos subsiguientes y en el paso en sí mismo de upstream. Flexibilidad de este proceso y técnicas de cultivo más modernas y las aplicaciones más modernas que tenemos. Luego, ¿qué es la producción en sí y qué formatos tenemos de producción? FedBatch. FedBatch, luego tengo una mínima slide que voy a mostrar qué es cada uno de estos, pero viendo de lo que son los métodos clásicos a otros métodos productivos, lo que necesitamos es un mejor conocimiento de el primer paso que es el cultivo celular en sí. Mismo así para cuando uno está haciendo un desarrollo celular, empezar con la cabeza enfocada en cómo va a ser el paso de escalado, para que sea lo más simple posible. Muchas veces el paso tiene pasos que luego, o tiene componentes que luego en un escalado son difíciles de manejar. Esto es una idea nomás de qué tiene Cyclone de medios propietarios, solo para que tengan una idea de que sí, hay para todos y tenemos medios químicamente definidos y libres de las líneas celulares que se utilizan en producción y en investigación. Esto es un medio en particular y cómo se hace, obviamente siempre se hace revisando qué es lo que hay comercialmente disponible, se optimiza en base a medios y suplementos que se ponen al cultivo celular y luego se hace la formulación en sí. Este es un producto en particular que es ActiPro. Lo que se hace es se busca una performance mayor. Con un clon en particular se llega a 5 gramos por litro de anticuerpos monoclonales. ¿Y para qué se hace y dónde tenemos los medios específicos? Ya sea de la transfección, la criopreservación, el clonado y la selección de clones productivos, la criopreservación de la semilla, el bioproceso en sí, y feeding, que va a ser los suplementos que le vamos a colocar a estos fed-batch o semi-fed-batch. Esto para que tengan una idea de cómo va a influir el tener un medio que sabemos qué es lo que tiene en un paso tan simple o tan complicado, justamente como es la glicosilación de las proteínas en CHO. Esto después va a impactar en el producto final. Entonces, teniendo esto en cuenta, de que no es nada simple y de que un medio va a influir en cuál de estos pasos y dónde nos vamos a frenar o dónde vamos a seguir o qué camino va a tomar, es que uno ya desde el desarrollo va a tener que ir pensando qué medio de cultivo y cuál es el mejor medio de cultivo para un producto final consistente y reproducible en el tiempo. ¿Cuáles son las fuentes de variación en un proceso de manufactura de biofármacos? Lo- Comenzando por los métodos de medida, cómo se calibran, qué estándar tenemos y qué sensores se utilizan, qué materiales se utilizan, el equipo que tenemos, los métodos del proceso y qué secuencia tiene, set point, la condición ambiental, los analistas, o sea, la mano de obra, y qué software y qué sistemas de control tenemos. Esto es todos los factores que van a afectar a la calidad del biofármaco, desde la sustitución, la glicosilación, como hablamos, como mostré anteriormente, y distintos puntos que
van a afectar directamente a la calidad del biofármaco, o de la proteína recombinante, o de lo que estemos realizando. La solución que tenemos para el cultivo celular y para el escalado va a ser desde los medios de stock, medios de expansión, y en producción se van a sumar ciertos suplementos, como habíamos nombrado. No siempre es lo mismo el medio que vamos a utilizar para la fase log que para la fase productiva, entonces ahí es donde se pone a punto el medio de cultivo y cómo vamos a alimentar a ese cultivo celular. Para darles un ejemplo de cómo se hace eso, muchas veces lo que se hace es un análisis de medio usado. O sea, se toma el medio que está quedando en el reactor o en el vaso de cultivo y uno ve qué es lo que falta y qué es lo que está sobrando. Y ahí es como se va acomodando. Beneficios de las formulaciones derivadas, libres de componentes derivados de animal, lo que estuvimos hablando. ¿Cómo vamos a hacer para soportar la alta productividad? Nosotros queremos que sea 3 gramos, 4, 5 gramos por litro de producto, bien distinto a los 0,5 o 1 gramo de la farma clásica, o sea, de la biofarma clásica. ¿Y cómo se va a hacer esto? ¿Con qué productos y con qué ensayos? ActiPro, hablando de ActiPro, que es un medio patentado de Cyclone, es donde se demostró qué es lo que no tiene, qué es lo que tiene y cómo nos va a ayudar a soportar estos procesos de alta productividad y que sean fácilmente escalables. Beneficios es cómo lo vamos a hacer y principalmente dentro de todo esto es tener en vista, tener en consideración cómo vamos a hacer con los pasos subsiguientes, no tan solo con lo que es la primera parte del cultivo celular. Cerrando el punto 4, lo que es la manufactura de medios customizados. Solo para que tengan en cuenta es esto de cierto proceso en particular. Vemos el medio utilizado, vemos el Spent Media Analysis, que es el medio que ya consumió, qué es lo que le falta, qué es lo que le sobra, y ahí se va poniendo a punto. Lo que necesitamos es calidad, que sea confiable, consistente y que pueda ser hecho, ¿no? Que pueda ser manufacturado. ¿En qué se está poniendo mucho énfasis hoy día? A la caracterización de las materias primas. Como hablamos, tienen 120 o más componentes. Si dentro de esos 120 componentes cada uno tiene una variabilidad grande de lo que es los parámetros aceptados para que tenga, más allá de que el producto final esté arriba del 99%, cada uno de estos productos le va a dar una variabilidad y eso va a influir en el producto final. Entonces lo que se está haciendo es, se están acortando los parámetros, no en el producto final, no en la mezcla de estos 120, 140 componentes, sino ya en cada una de las materias primas per se. ¿Cómo se hace esto? Es controlando el proceso y cómo va a impactar, o sea, haciendo diseños de experimentos de cómo va a impactar un cambio de la materia prima en el producto final y haciendo análisis de riesgo de cómo este manejo de materia prima va a impactar en el producto final. Entonces lo que se hace es, se controla y se controlan las impurezas principalmente. Para ir cerrando, lo que son cultivo de procesos, o sea, cómo vamos a hacer los procesos de este cultivo celular en sí. Batch es, como dice acá, es un lote, o sea, es un vaso cerrado en el cual uno coloca las células, coloca el medio, lo deja crecer por X cantidad de tiempo, en el cual se van a consumir los nutrientes,
van a subir los metabolitos secundarios, producto de desecho del metabolismo celular, va a crecer lo que es la densidad celular. Si nosotros también consideramos lo que son el producto, así como el metabolito secundario va a crecer, también nuestro producto va a crecer, ¿no? Lo que es el fed batch es lo mismo que el batch, lo que pasa es que aquí vamos a estar sumando suplementos para que no nos quedemos sin nutrientes, para intentar mantener estos nutrientes estables en el tiempo. Entonces, si el cultivo celular está necesitando algún aminoácido, algún azúcar, lo que estamos haciendo acá es suplementándoselo vía externa. Luego tenemos un proceso continuo que así como se alimenta, también se va a estar cosechando. Cosechar es retirar de este vaso que estábamos hablando, de este bioreactor, donde tenemos nuestro cultivo celular, es estar retirando nuestro producto de interés y los metabolitos secundarios que van a hacer que nuestro cultivo celular se vea impedido de seguir creciendo y en cierto punto va a empezar a morir. Lo que hacemos con este cultivo continuo es, le damos alimento, le sacamos lo que son los detritos, lo que es la basura del cultivo celular y vamos a mantenerlo estable en el tiempo. Luego lo que tenemos es perfusión, con sangrados muchas veces, pero perfusión en sí. Perfusión es, nuevamente, alimentamos, hacemos este paso de cosecha y hacemos sangrados celulares. Esto lo que nos va a mantener es, esto lo que nos va a permitir es mantener la densidad celular en el tiempo, mientras que los nutrientes y los metabolitos también se van a mantener debido a que estamos alimentando y estamos cosechando al mismo tiempo. Perfusión, ¿por qué perfusión? Y no por qué, y por qué tenerla en cuenta en lugar del batch o el fed batch. ¿Qué es esto? ¿No? Perfusión sería este caso de continuo. Y el último también, de continuo más sangrado. Podemos hacer perfusión para incrementar la densidad en el primer paso de semilla, que va a ser previo a inocular el bioreactor, o para mantener el proceso de cosecha de nuestra proteína de interés, para luego seguir con el procesamiento de downstream. Reactores más pequeños se van a necesitar, vamos a tener procesos con títulos más altos, y esto lo que nos va a dar es un ambiente saludable para las células, incluso a veces se pasa por meses. Cuando decimos meses, a veces es hasta 2 meses que están cosechando y manteniendo el cultivo solar. Estos sangrados lo que permiten es mantener la densidad e incrementar la productividad de un dado bioreactor. ¿Por qué no perfusión? Por el costo extra de los materiales, a menos de que ahora voy a mostrar cómo podemos eliminar un paso de semilla. Es un poco más complicado el procesamiento para la forma del escalado. A veces no es necesario si la producción no requiere un alto inóculo, en caso de estos batch o fed batch, muchas veces es suficiente. Y a veces no es necesario cuando el medio y las condiciones del proceso ya están optimizadas para minimizar la acumulación de estos metabolitos secundarios tóxicos. Entonces el fed batch es el que nos da el resultado óptimo. Esto de N-1 y la intensificación del N-1, este es acá tengo acá arriba lo que sería un bioproceso clásico en escala farma, la preparación de buffer y medio, el desarrollo del proceso en sí, el escalado, clarificación, la captura, el pulido, formulación, filtración estéril, que pase por control de calidad, producto final. Yo me voy a detener acá, que es cómo va a ser el escalado, ¿no? O sea, cómo vamos a hacer este tren de productividad. Desde el vial,
lo tenemos congelado, en general va a un flask de 50, 500, esto en caso de cultivos en suspensión. Luego va a bioreactores de 1 a 10 litros, van a hacer el inóculo para el de 50 o 200 y terminamos en el de 1000 o 2000 litros o incluso más. Estos son los días desde que comenzamos descongelando este vial hasta que llegamos acá. La idea de esta perfusión y de aumentar la cantidad de células que tenemos en los reactores es, sí, en lugar de empezar acá, empezamos acá con viales de alta densidad celular. Alta densidad celular, en vez de tener 500.000 células por mililitro o 0.5 millones de células por mililitro, que es un número clásico, acá tenemos, llegamos hasta 100 o 200. Y dependiendo cómo se haga eso y cómo se diluya, es donde vamos a poder estar adelantándonos en el proceso para hasta incluso llegar a eh, un bioreactor de 1000 litros con un wave de 25 litros máximo. Lo que tenemos acá es dónde usar la perfusión, y acá es números que se pueden llegar, que es hasta 150 millones de células por mililitro, viables. Cuánto medio se va a utilizar y dónde vamos a poder estar inoculando, teniendo en cuenta que inoculamos con 0,5 o que inoculamos con 5 millones de células para tener menor tiempo en el reactor hasta que llega al máximo número de células que estamos buscando viables y que sean productivas. Acá es básicamente cómo hacer estos high cell density, viales y bolsas de alta densidad celular. ¿Qué es lo que se utiliza? Los viales son de 4,5 mililitros, son los viales clásicos, y las bolsas son, en vez de usar vial, es la idea de utilizar un mayor volumen, 50 o 300 mililitros de alta densidad celular, para inocular bioreactores, ya sea wave o comenzar con los bioreactores de 50 litros. Básicamente eso es lo que tenía para comentarles de lo que es medios de cultivo y expansión celular. Estos son mis contactos. Y perdón que se me hizo un poco largo, pero esto es lo que les quería comentar. No sé si hay más preguntas. Dejar de presentar. Acá estamos. Quedo abierto para preguntas. Hola Fernando, muchas gracias por la charla. No sé si tengan preguntas, pueden hacerlas también a través del chat para nosotros informarle a Fernando. Hola, buenos días. Buen día. ¿Cómo estás, Alain? Buenos días, Fernando. Ante todo quisiera disculparme, es que llegué muy, muy tarde. No tuve la oportunidad de ver toda la charla. Entonces, quisiera preguntar algo que a lo mejor tú hablaste, pero que yo no estaba presente. En el caso de los cultivos adherentes, eh, ¿tienen alguna plataforma también para el cultivo, o sea, para expresar, por ejemplo, proteínas recombinantes a gran escala, de forma, entre comillas, barata? Porque sabemos que el suero encarece mucho la producción de proteínas recombinantes en células superiores. Entonces, ¿podrías hablarme un poquito acerca de eso?
Claro. Gracias. No, por favor, buena pregunta. Yo justamente lo que mostré, lo último que mostré es células en suspensión. En adherencia tenemos un bioreactor en particular, que es iCelis, que lo que hace es como una dona y tiene como un sistema de cascada en el cual el medio es el que está recirculando, mientras que las células están adheridas. ¿Qué logramos con eso? Logramos que tener un área mucho mayor, poder salir de lo que es el método clásico, que son las roleras, que ocupan mucho espacio y son bastante complicadas por todo lo que uno tiene que trabajar, por todo el manoseo que tienen. Y esa es la principal forma de sistema que tenemos, ¿no? En cuanto a lo que es medios de cultivo, sí hay medios de cultivo específicos para células en adherencia. Es bueno el punto que vos nombrás porque la verdad es que no siempre y en general no es lo mismo los requerimientos y los componentes que precisa una célula en suspensión y una célula en adherencia. Son otros componentes, son eh, otras necesidades. Y Entonces, específicamente, no sé si existen todavía las factorías, como se llamaban, que era algo como un edificio que tenía varios pisos. Y no sé ese, si dispondrán de eso. nosotros lo que tenemos es este sistema iCelis. Sí, las factorías fueron la forma clásica. No sé si alguna vez te tocó trabajar con las factorías, son de otra empresa, son de Corning. Lo que tienen es un sistema como de tubitos que a veces era bastante complicado como para que no se rompan cuando uno iba. Pero sí, esa es la forma clásica. Si querés, yo después te envío a Lane o a través de la gente de Sanitas, te podemos enviar lo que es información de lo que es el iCelis. iCelis es un reactor, es un bioreactor que lo que va a hacer es cumplirte ese rol de expansión sin tener que pasar por las roleras. Sí, y en el caso de suspensión, a excepción de estas bolsas plásticas, también tienen bioreactores para células en suspensión. Eh, Eh, Mira, este Bioreactores iCeli, de metal me refiero. nosotros trabajamos con lo que son bioreactores single use. El iCelis mismo que te estoy comentando es un single use porque una vez que uno crece las células, lo que está buscando es muchas veces el producto que está en el flotando, ¿no? O sea, en el extracelular. Son single use. Y lo que nosotros tenemos para células en suspensión también es single use. Son los reactores, creo que lo mostré en una de las slides, son bioreactores de acero, pero lo que se hace es colocarle una bolsa plástica. ¿Qué ganamos con esto? ¿Qué ganamos con esto en lo que es producción de farma humana principalmente? Mismo también se está yendo por ese camino para lo que es farma animal, es tener menos pasos de validación y tener plantas flexibles. O sea, cuando uno tiene un reactor reutilizable, lo que tiene es que validar el proceso, validar la limpieza y luego volver a producir. Y cuando uno pasa de una campaña a otra campaña, es decir, de un producto a otro producto, es bastante exigente los pasos y las regulaciones para demostrar que no quedó producto anterior en el medio. Ya, sí, pero más o menos cuando estamos hablando a pequeña escala, me refiero a 2 litros, 5 litros, 10 litros. Ustedes tienen ese tipo de reactor porque realmente cuando usamos reactores desechables se encarece mucho porque cada vez que usas uno tienes que botarlo. Entonces, igual también los reactores de este tipo necesitan una infraestructura,
necesitan autoclaves grandes para esterilizar todo el medio, sacarlos, otro autoclave para descontaminar, necesitan varios Mira, gases, porque cuando son células superiores necesitas nitrógeno, oxígeno y CO2 en algunos casos. Entonces la infraestructura es complicada, pero mira, te voy a decir, para lo que es el iCelis y el Wave, que son los bioreactores single use que nosotros tenemos en escalas más pequeñas, los costos de las bolsas, no te voy a decir que no, pero si uno calcula lo que es el costo de lo que es la limpieza y los litros de WFI que uno va a estar utilizando en un reactor reutilizable, a veces quedan medio empatados. Pero eso, si querés, lo podemos ver fuera. Si querés, yo te hago una llamada y lo revisamos. Ahora, perdón, vos me habías dicho... se me pasó. no, Te iba a no, decir, te iba a decir solamente algo más y se me fue de la cabeza. quería saber eso porque para la etapa investigativa necesitamos validar muchas cosas, necesitamos repetir mucho los experimentos y a veces estas cosas desechables nos quedan muy caras. Y ya para terminar, disculpa tantas preguntas, ¿qué opinión merece para ti realmente los costos de estos medios que en teoría no llevan suero? Porque a veces yo me he puesto a cotizar estos medios sin sueros y he visto que son realmente caros. O sea, con respecto al cultivo en suero y al cultivo de estos medios que no llevan suero, ¿realmente son más baratos Mira, o no, no la tanto? cuestión es, la cuestión es esta. El costo del suero en general es muy variable. O sea, a lo largo del año y a lo largo de los años es variable e influye, por ejemplo, hubo una sequía y hubo inundaciones en Australia o en Nueva Zelanda, ahora no me acuerdo bien, no me acuerdo si fue en uno o si fue en los dos. La cuestión es que el costo se incrementó muchísimo, no me acuerdo si había sido un 50, un 60%, una locura, y no había. Entonces, dependiendo qué es lo que uno esté haciendo, si uno está haciendo investigación básica, no lo quiere escalar esto, no es algo que uno quiera hacer en el futuro, una molécula de interés o una molécula que quiera pasar a una empresa, uno puede seguir con un medio clásico suplementado con un suero. Mismo hay sueros más económicos como el suero sudamericano. Tiene un costo distinto a lo que es un suero australiano o un suero caracterizado de Estados Unidos o a sueros más caros. Entonces, dependiendo qué es lo que uno esté enfocado. Si uno está haciendo investigación, muchas veces puede ir ahí. Puede ir a un medio clásico suplementado con un suero más económico. Si uno tiene una idea de que eso en algún momento se escale y pase a producción, o sea, que esa idea que uno tiene, que esa proteína o que eso que uno está investigando pase a una empresa productiva o que el Estado lo produzca en cantidades significativas, ya el suero va a ser más difícil. O sea, no te lo van a aceptar las agencias regulatorias. Entonces vas a tener que ir 5 pasos para atrás y rehacer todo lo que ya estuviste haciendo con un medio libre de suero. Y ya, última, es que como no hay la charla completa, ¿tienen algún sistema para adaptar células adherentes a suspensión? Porque hay veces que hacemos una transfección, es mucho más fácil hacerla en células adherentes y luego adaptar esas células a suspensión. Sí. ¿Tienen algún sistema para esto? Tenemos algunos protocolos propios de nuestro equipo de científicos que dependiendo del... No todas las líneas celulares tienen los mismos pasos, pero dependiendo de la línea celular en la que estés trabajando, Alain, podemos conversar y podemos ver... yo te digo Alain, pero no sé si es Alain o Alain. Podemos ver si hay un protocolo en particular para la plataforma celular que tenés. No es lo mismo intentar pasar una VHK adherente a una VHK suspensión que una CHO adherente a una CHO en suspensión. Tiene distintas vueltas de tuerca. Muchísimas gracias, Fernando. Hasta luego. Por favor, quedo a disposición.
Muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Les estoy compartiendo ahorita en mi pantalla el código QR para que puedan acceder a la encuesta y aquí también se puede hacer todo el registro de datos para emitir el certificado de participación del seminario. A las personas inscritas también les vamos a hacer llegar esta información y el link o en su defecto el código QR para que puedan calificar la sesión. No sé si tienen alguna pregunta adicional. María, en el chat hay una pregunta. Sí, en el chat. Ya, espérame un momento. Sí, Fernanda, hay una pregunta de Laura Victoria Muñoz. Trabajo con la línea SH, SY, 5Y, luego que las descongelo tengo una baja viabilidad celular y en ocasiones he tenido que subirle casi al 15% de suero fetal bovino y hacer la transición hasta el 10%. El medio de criopreservación que manejo es libre de DMSO para menos 80 grados. ¿Recomiendas medios de criopreservación con mejor tasa de recuperación? Ahora, así de memoria, no recuerdo para esta línea en particular, pero sí tenemos medios de criopreservación. Podemos enviar una muestra y podemos revisar esta línea en particular a ver si hay alguna forma de mejorar. Quizás si nos puede dar un poco más de información de con qué viabilidad comienza, con qué viabilidad está llegando al descongelado, pero sí podemos darle una ayuda, un soporte con esto. Ok, voy a minimizar acá la pantalla un momento, voy a dejar, déjate presentar, aquí en el chat les estoy poniendo nuevamente el link para que puedan acceder a la encuesta y les voy a poner el correo para que puedan enviar también sus preguntas si necesitan por ejemplo, para ampliar un poco más la información del doctor Alain y la pregunta que acabamos de leer, para que podamos hacer una revisión detallada. Les voy a poner el correo. Acá, a Laura Victoria, si quieres copiar el correo y podemos revisarlo específicamente con Fernando. No sé si alguien más tenga alguna pregunta adicional. Creo que por el momento no. Fernando, agradecerte por la charla muy completa. Gracias por toda la información que nos compartiste. Nosotros les comentamos que vamos a enviar la grabación a las personas inscritas, a las personas que participaron, también la encuesta de satisfacción. Si tienen alguna duda adicional, van a estar los correos de contacto. Podemos hacer sesiones individuales directamente con Fernando para hacer una asesoría un poco más completa. Les agradecemos la participación el día de hoy y los esperamos para nuestro próximo seminario de clarificación y filtración tangencial que se va a dar la siguiente semana, el 28 de agosto a las 8 de la mañana. Como les comentamos desde el inicio, vamos a estar compartiendo por redes, por correo a las personas inscritas, los links de inscripción y de ingreso para que nos puedan acompañar en la siguiente sesión. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Mari, muchas gracias a todos y quedo a disposición de cualquier Claro que sí. consulta para seguir Gracias.
las consultas que se habían hecho. Gracias. Ok, perfecto. Vamos para dar finalizada la sesión y la grabación. Muchas gracias a todos. Gracias, Fernando. Gracias, Mari. Hasta luego. Gracias, Tatiana, por participar.